el hombre que más predicadores en esta vida, que más predicadores ha ayudado, ha sido Randy Island. Randy no tiene miedo de ser reemplazado por nadie. Ese viejo sabe lo que él tiene, ese viejo sabe lo que él porta. Me dieron una oportunidad, él mismo me la dio, para que yo hiciera un clamor. Y se metió Dios y le preguntó al sargento Medina, ¿quién es ese muchacho? Medina le dijo, ese es Johnny Herrera. Un día yo lo llamé y se lo puse por teléfono a usted, cuando usted estaba de bandejol en Santiago, él. Y le dice a Randy, dile que mañana va a predicar él aquí. Harrigan predicó. Cuando él terminó de predicar, él me vio y me dijo, ora mucho. Yo agarré y le dije al pastor, mándeme los muchachos para el hotel. Y en la noche lo metí en mi habitación. Y le dimos como desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana sin parar orando. Yo no pude predicar. Ahí cayeron más de 300 gente endemoniada. Y cuando yo vi que mis hijos se me lo llevan para Puerto Plata, que yo sabía que me iba a ser difícil yo verlo, se me rompió el alma. Yo pasaba noches llorando y la almohada la bañaba de lágrimas, porque me llegaban momentos que quería ver a mis muchachos y mis muchachos estaban en Puerto Plata. Yo le aconsejo a todo predicador que tenga situaciones en su matrimonio que luchen lo más que puedan. Como yo luché lo más que pude. Yo sé lo que yo he vivido y yo sé lo que ellos van a vivir. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera muy especial. En estos momentos queremos pedirle a Dios que bendiga tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión me place tener el honor y la oportunidad de estar sentado un hombre que ha marcado una generación y que ha sido de mucha bendición para todo aquel que tuvo y ha tenido la oportunidad de escuchar sus mensajes. Para mí es un honor presentar al evangelista Johnny Herrera, hombre de Dios. Dios le bendiga mucho. Amado, bendiciones. Para mí es un placer poder estar aquí en esta plataforma, que yo sé que por acá han pasado muchos hombres y mujeres de Dios que han sido de gran bendición. Y ha sido el propósito que Dios ha puesto en nuestro espíritu también, seguir siendo de bendición para la audiencia. Gracias, Johnny, por de su compromiso, apartar un momento y venir a compartir con esta bella audiencia, que yo sé que lo que aquí se va a hablar sea de mucha bendición y edificación para todo aquel que tenga el honor de escuchar esta entrevista. Así que usted compártala, envíesela a alguien, porque yo sé que usted va a estar demasiado poderoso. Johnny, para entrar rápido en materia, quiero saber, Johnny, ¿de dónde viene? Bueno, Johnny viene de la ciudad de San Juan de la Maguana. Sí. Johnny es sanjuanero, llegó aquí a la capital a la edad de unos 16 años y desde entonces comencé a radicar aquí en la ciudad. Y siempre visito mi pueblo, pero he vivido la mayoría de mis años aquí en Santo Domingo. ¿A qué edad entonces Johnny tiene un encuentro con Dios? Bueno, yo tuve un encuentro con Dios cuando yo tenía aproximadamente unos 23 años de edad. Antes de esa edad, de los 23 años, ¿cómo era la vida de Johnny? Bueno, Johnny es un muchacho que se crió en el campo, trabajando agricultura con mi padre. Mi papá me levantaba a mí a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Me levantaba teniendo yo unos 11 años. Levántate que vamos a mojar el arroz. Vamos a buscar el agua, vamos, levántate. Y me levantaba con el viejo, siendo un muchachito así jovencito. Y cogíamos para la finca, para la cerca. Pasando algunos años, entonces yo decido entrar a la milicia, al Ejército Nacional, el cual entré teniendo 15 años. La gente, cuando yo le digo que tenía 15 años, se preguntan que cómo con 15 años yo entré al Ejército Nacional. Y en realidad yo tenía 15 años de edad
pero en la cédula aparecía con 16 porque me pusieron un año de más. Y así entré al ejército. Más luego, después de durar en el ejército casi 4 años, entonces entré a la Policía Nacional. ¿Cómo es entonces el encuentro que usted tuvo con Dios? ¿Cómo fue la manera en que Dios lo llamó? ¿Cómo te digo? Cuando yo entré a la policía, conocí un amigo policía, donde le dicen los cacos negros, y el policía andaba en malos pasos. Me explicó cómo él se buscaba su dinero en la calle, no simple y llanamente macuteando, sino que se iba más profundo. Más que el macuteo, también cometía delitos, llámese asalto, para disfrazar la palabra. Y al yo ver cómo él vestía, cómo andaba, como que a mí me llamó la atención el asunto y me involucré en esa vida. Me involucré en esa vida de tal manera que ya no solamente uno cometía ciertos delitos, sino que también uno se tiraba a los puntos donde se vendían sustancias prohibidas, y uno muchas veces los dueños de puntos le daban su dinero a uno, y otras veces uno tomaba la decisión no de ir a buscar dinero, sino de ir a buscar todo lo que había en el punto. O sea, eso en el mundo le llaman jolopear. Sí. Y comencé a vivir esa vida. Siempre tenía dinero encima porque uno lo buscaba de esa forma, y al vivir una vida agresiva, uno comenzó a coger fama y la gente a mencionar fulano de tal, Johnny el chinito, me decían así, el chinito, y uno cogió una fama que uno llegaba a los sitios y la gente quería saber quién era uno. Esa fue la vida que yo viví en la policía. Y estando en la policía, las mujeres se le llovían a uno, los amigos se le llovían a uno, pero llegó un momento que yo salí de la institución de la policía, y cuando yo me voy de la policía, todo el mundo me dejó solo. Los amigos se apartaron, las mujeres me botaron, la familia me dio la espalda, me quedé solo. De tal modo que el Johnny que producía tanto dinero ilícitamente se vio durmiendo en cajas de cerveza de las que eran de cartón y pasando hambre. Yo recuerdo que una vez tuve tanta hambre, que ahí comienza la historia del llamado, que yo salí de la Ciénaga caminando a pie para los Tres Brazos. Crucé el puente de la 17 a pie y llegué a Cantalarrana a los Tres Brazos, donde una hermana mía. Y yo cogí para allá a ver si había que comer. Cuando mi hermana me vio, que es la mayor de mis hermanos, comenzó a llorar al ver en la condición que yo me encontraba. Comenzó a llorar. ¿Dónde están tus amigos? Tantos consejos que te dimos. Mira cómo tú estás. Y comenzó a llorar. Y me preguntó, ¿tiene hambre? Le dije que sí. Ella, recuerdo que me sirvió arroz blanco con habichuela guisada. Creo que era vacío, no tenía compañía, solo habichuela. Me comí el arroz y ni siquiera me senté en su casa. Le di el plato y me fui. Cuando subí de los Tres Brazos, que iba cruzando el puente de la 17 para llegar a la Ciénaga otra vez, Satanás comenzó a ministrarme en el puente y comenzó a decirme, mira cómo tú estás. Tú eres una escoria. Wow. Tú no vales nada. Te botaron las mujeres, te dejaron los amigos. ¿Qué tú haces vivo? Tírate. Y yo me agarré de los hierros del puente y miré el río Sama para tirarme. Y cuando miré para abajo, oí una voz que me dijo, yo soy Jesús y yo te amo.
Cuando yo oí esa voz que me dijo, yo soy Jesús y yo te amo, me detuve y continué mi camino. Pero más para adelante, otra vez Satanás comenzó a ministrarme, tírate, tírate. Y por 3 ocasiones Satanás me dijo que me tirara. Pero en las 3 ocasiones oí la voz de Dios que me dijo, yo soy Jesús y yo te amo. Yo llegué a la Ciénega y cuando llegué a la Ciénega busqué a un varón llamado Pablo Columna, que le falta un brazo, Sí, sé el que mocho, que era cristiano. Cuando llego donde Pablito le digo, Pablo, yo voy hoy con usted para la iglesia. Y me dice él, te va a burlar de mí, te va a curar conmigo, porque él era nuevo creyente y él sabía la clase de hombre que yo era. Entonces, al yo decirle voluntariamente que me lleve a la iglesia, él pensaba que yo me estaba curando con él. Y el hombre no me buscó para llevarme a la iglesia. Entonces yo mismo busqué a otro varón llamado Checo y le dije, Checo, yo necesito que usted me lleve a la iglesia. Y él dijo, no, vamos ahorita. Arrancamos para la iglesia, subimos los escalones de la Ciénega, llegando al destacamento número 1, y seguimos la Manuela 10 para arriba, íbamos para la iglesia de la pastora Marta Pujol, que el esposo le llamaban Fausto Peralta, el que cantaba Dios transfórmame, Sí. que no hace mucho que murió. Y cuando íbamos de camino, yo voy con Checo caminando, que voy decidido para la iglesia, y me le paro en el camino a Checo y le digo, varón, yo me voy a devolver y yo voy a ir para la iglesia en otra ocasión. Y Checo me dice, varón, vámonos, que eso es Satanás que lo está deteniendo, vámonos. Y continué caminando, volví, me le paré a Checo, y cuando me le paro la tercera vez, Checo me dice, agárreme la Biblia, que me se soltaron los cordones de los tenis. Y cuando me da la Biblia en la mano, se amarra los cordones de los tenis y en vez de tomar su Biblia, salió corriendo y me dijo, varón, corra que se hace tarde, y me dejó la Biblia en la mano. Ahora hay un problema y es que yo no quiero devolverme con esa Biblia en la mano para que la gente cuando me vean con la Biblia no comiencen a vocearme en el barrio. El varón, se convirtió el varón. Sí, porque resaltar, la gente comienza a relajar. A resaltar que lo que somos de barrio, ¿verdad? Ah. Pasa eso mucho. Sí, entonces no quiero bajar al barrio con esa Biblia en la mano para que no me relajen, pero tampoco quiero botar la Biblia porque yo sé que eso es la palabra de Dios. No me quedó otra opción que seguir caminando con la Biblia en la mano detrás de Checo. Pues llegamos al culto. En ese culto estaba predicando un varón llamado Omar, un adorador y predicador, Omar Valdés. Fue que predicó en el culto. Y cuando Omar Valdés hizo el llamado, yo no sé quién fue que me paró a mí delante de él, pero yo estaba frente a Omar con la mano levantada, Dios mío, diciendo que yo quería a Jesucristo. Así fue como yo vine a los pies del Señor. Después de ese momento, en la vida de Johnny, ¿qué cosas cambiaron? Bueno, fue un cambio radical, porque cuando yo era policía, que me cancelaron de la policía, que me dijeron, te llegó la baja, lo primero que yo hice fue que yo dije, como tengo que entregar la placa mía de la policía, había un policía que estaba durmiendo en una cama. Y en ese tiempo la placa se enganchaban en la camisa de policía. Entonces yo dije dentro de mí, como yo tengo que entregar mi placa, le quité la placa a la camisa de ese policía y la agaché. Pero de una vez me fui corriendo a un centro de internet y cogí el carnet de la policía y le saqué una fotocopia a color. Entonces entregué mi carnet original, entregué mi placa original, pero yo tengo un carnet a color y una placa original que no es la mía. Yo agarré y metí
el carnet en la cartera donde está el papelito plástico, que cuando tú la abres se ve, y le enganché la placa ahí. Yo salí a la calle y cuando a mí me paraba la policía, yo de una vez sacaba mi cartera y me identificaba policía y me decían, siga comando. O sea, yo seguí, como quien dice, siendo policía sin serlo. Entonces, cuando yo vengo al Evangelio, que me convierto a Cristo, lo primero que yo hice fue que yo tomé esa placa y tomé ese carnet y no lo guardé debajo del colchón por si al caso volvía yo y me apartaba, tomarlo. No, yo busqué un hoyo de un sanitario y lo eché en el hoyo y lo boté, porque mi convención y mi arrepentimiento fue verdadero. Luego que hace este acto de como Eliseo, que mató a los bueyes y siguió a Elías, rompiendo con su pasado para no devolverse aquellas cosas que lo atan. A partir de ese momento, ¿cómo el Señor empezó a revelársete? Fue increíble lo que pasó. Yo con 1 mes y días en el Evangelio, yo le hablaba a personas bajo un don de ciencia. Yo le decía a la persona lo que se comió, lo que se bebió, de dónde viene, lo que estaba pensando, y la gente se engranojaban y me miraban temblando, porque yo le decía cosas a ellos que no lo sabía nadie y Dios me lo revelaba. Así comenzó a usarme Dios. Desde que me convertí fue algo extraordinario, fue algo bien fuerte. O sea, no en milagros en ese tiempo, sino en ciencia, predicando cuerpo a cuerpo, face to face. Evangelismo personal. Evangelismo personal. Y la gente temblaba porque decían que cómo yo sabía eso, que no se lo han dicho a nadie. Así comenzó a usarme Dios cuando yo me convertí al Evangelio. ¿Usted recuerda cómo fue su bautismo en el Espíritu? Le hago la pregunta porque lamentablemente tenemos una generación de creyentes que no saben quién es el Espíritu. Están como los discípulos allá en Éfeso, cuando Pablo le pregunta, ¿reciben el Espíritu? Ni siquiera hemos escuchado qué es eso. Y esta generación vive así mismo, ni siquiera han escuchado. Yo recuerdo de manera personal que cuando me convertí en la doctrina era una de las enseñanzas fundamentales, el bautismo del Espíritu. Uno anhelaba ser bautizado. Sí. ¿Usted recuerda esa experiencia cuando el Espíritu Santo lo bautizó? Mira, ya estando yo en el Evangelio, yo me encerré en una pequeña iglesia de tabla, bien pequeñita la iglesita, y en esa iglesia yo dormía. Ahí yo vivía orando, buscando a Dios fuertemente, y esa era mi vida, orar y leer Biblia, orar y leer Biblia. Y yo recuerdo que cuando a mí me bautizaron en las aguas, fue un sábado, y el pastor me dijo, prepárate para que dé tu testimonio en el retiro mañana domingo. Y cuando a mí me entregaron ese micrófono para dar mi testimonio, delante de Dios te lo digo, yo me sentía literalmente que yo estaba suspendido en el aire. Suspendido. No era yo que hablaba. O sea, yo sentía que no era yo, mi intelecto, no era mi conocimiento, mi sabiduría que se expresaba mientras predicaba, sino como que alguien me ponía a hablar las cosas que yo hablaba. Eso aconteció conmigo. Ahí fue mi bautismo. El día que me dieron el primer mensaje fue que el Espíritu Santo me arrebató. Wow, un día después del bautismo del bautismo del agua, entonces se manifestó en mí el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Wow. Usted habló que su vida era completamente ayuno, oración, vivía en el templo. En esos momentos de tantas búsquedas, ¿cuál es su experiencia? ¿Empezó Dios a manifestarle a usted? Bueno, te voy a decir algo
que yo nunca lo he dicho en entrevista. Wow. Una de las experiencias que yo tuve en ese tiempo, siendo nuevo creyente, yo me levantaba todos los días a predicar a las 6 de la mañana con un megáfono. Venimos de la misma escuela. Yo me subía en el plato de la iglesia y de ahí yo daba el mensaje a las 6 de la mañana. Y yo recuerdo que un día estaba yo durmiendo en un cuartico que había en la iglesia, por cierto, en caja de cartones en el suelo, y había un varón que me acompañaba en ese silicio. Sí. Y yo oí una voz que me dijo: Johnny, ¿tú no vas a predicar hoy? Y yo brinqué para arriba y le pregunté al varón: varón, ¿tú me llamaste? Y él me dijo: no, yo estaba durmiendo. O sea, tenía una intimidad con Dios tan grande que Dios me llamó por mi nombre para que me levantara a darle el mensaje que yo siempre daba. Dios mío. Esa experiencia la tuve yo, siendo nuevo creyente. La otra experiencia, que ya es así, mucha gente la han escuchado, fue que nosotros salimos a pescar jaiba una noche. Y uno buscaba gomas de motores, la partía por mitad, la prendía en fuego y con esas gomas uno iba alumbrando en la cañada buscando la jaiba. Y yo recuerdo que esa noche que salimos a pescar fue como la pesca milagrosa de los discípulos. Desde que entramos en la rigola, en la cañada, comenzamos a agarrar mucha jaiba. Y íbamos tan pendientes a las jaibas que no estábamos pendientes a las gomas de alumbrar. Y cuando llegamos a la embocada del río, al final, yo digo: pero muchachos, se gastaron todas las gomas y nada más que de este pedazo de goma y está por la mitad y no hay fósforo. Si esta goma se apagó, Wow. por aquí vamos a tener que amanecer y dormir, porque al oscuro de por aquí no sale nadie. Y cuando yo estoy hablando, diciéndole eso a los muchachos, la goma tiró pringo es chipa. Sí. Y cuando tiró pringo, mírame la mano quemada, mírala ahí. Sí. Ojalá y la cámara pueda ver, mira, me cayó el pringo ahí en la mano. Y yo solté la goma porque me estoy quemando. La goma cayó en el agua y la goma se ha apagado. Los muchachos no eran cristianos ninguno, el cristiano era yo. Cuando esa goma se apagó, dijo uno de los muchachos: varón, usted tiene la boca salada, se apagó la goma. Y en forma de burla dijo: busque un ladito para que se acueste. Y entonces le digo yo: espérate, que yo soy cristiano. Y la Biblia mía habla de un profeta llamado Elías que le pidió fuego a Dios y Dios le respondió. Y si Dios lo hizo con Elías, lo puede hacer conmigo. Y dice uno de ellos: varón, la sustancia que usted consumía todavía como que le está haciendo efecto en el cerebro. Digo yo voy a orar. Y yo levanté la goma llena de agua. Y cuando levanté esa goma para arriba, la oración mía fue esta: Wow. Jehová, si tú eres el Dios de Elías y a ti es que yo te sirvo, manda fuego. En ese monte se escuchaba el eco de la voz por allá lejísimo. Y yo con mis manos levantadas, esperando que pase algo. Cuando de repente hubo un silencio, que los pajaritos que pitaban, pilín, 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 se callaron. La brisa de los árboles se detuvo. La corriente del agua que sonaba se detuvo.
hubo un silencio tan grande que los muchachos entraron en miedo. Pánico. Fue como un cambio de atmósfera así, un silencio, todo el mundo asustado. Y los muchachos, uno me agarraba por el pantalón, el otro me agarraba por la camisa. Y yo sentía que ellos jalándome, me tambaleaban. Y yo con mi mano para arriba levantada, con mis ojos cerrados. Cuando de repente se comenzó a escuchar un sonido que hacía de esta manera. Y el sonido comenzó a aumentar. Y cuando yo sentí que venía cerca de mí, abrí los ojos a ver lo que era. Y cuando abrí los ojos, varón, solamente vi una antorcha de fuego que le hizo hacia la goma y la prendió en candela. Dios. En candela la prendió, varón. Prendí en candela. Y era un pedacito como de ese tamaño. Y con ese pedacito de goma, para llegar donde llegamos, gastamos como 11 pedazos. Y con ese solo pedacito de goma salimos de ese lugar sin correr, caminando. Y cuando llegamos al pueblecito, yo tuve que coger arena y con los zapatos mojados pisarla para apagarla, porque no se gastó el pedacito de goma. Varón, eso hizo Dios siendo yo nuevo creyente. Padre amado. Y no es que yo lo diga, que tengo testigo, porque la mayoría de los muchachos que andaban están vivos. Y hay de ellos que cuando tú le dices que yo les voy con alguien al campo, le digo, Dariel, dile a él lo que pasó en la loma. No puede hablar. Mire, usted, mire cómo me pongo, mire todavía. Y hacen más de 20 años. Y cuando yo le hablo de eso, se engranoja que no puede hablar, porque él lo vio con sus ojos. Él lo vio con sus ojos. Y ese es un milagro sobrenatural que vi. El otro sobrenatural que vi, lo vi en Barahona. En Barahona. En Ciénega de Barahona. Allí estábamos dando una campaña. Y los rumores eran que las brujas volaban hasta de 10 escobas. Que eso es el diablo ahí en Ciénega. Eso era lo que decían. Andaba con nosotros un varón llamado Tony Acosta, que le dicen Tongo, de Samaná. Nosotros nos lo llevamos para allá. Y le digo yo, Tony, vamos a coger el día de mañana de ayuno y oración. Vámonos para allá, para la orilla de la playa, y vamos a meternos abajo de la mata de uva playera a orar hasta las 4 de la tarde o hasta las 5. Dice Tony, vámonos. Cuando al otro día nos levantamos, que nos preparamos y agarramos y nos fuimos para la orilla de la playa, nos metimos abajo del montecito de mata de uva playera. Y cuando entramos ahí, varón, que fuimos contentos a orar, muchachos, orar, varón, los mosquitos parecía que tenían años que no comían, y cuando nos vieron a nosotros dos, varón, era el enjambre de mosquitos. No se nos veía lo bello del cuerpo, era mosquito. Tú te hacías así, sangre. Te hacías así, sangre. Te daba por aquí, tú sentías que hacía ¡prá! Cuando explotaban el sangrero, unos mosquitos negros, zancudos, varón, que parecían camarones. Wow. Y teníamos nosotros un ratico matando mosquitos ahí, al punto casi de irnos del monte, sin doblar la rodilla, porque ¿cómo se dobla? Y le digo yo, Tony, pues vamos a agarrarnos de la mano y vamos a hacer una oración para que Dios mate esta plaga. Varón, nos agarramos de la mano. Hicimos una oración como de 45 segundos. Cuando abrimos los ojos, todos los mosquitos estaban aterrizados en la arena, muertos. Todito, varón, todo. Te digo todo. Los mosquitos, todos muertos, arriba de la arena. Tú lo veías así, como que le echan un baigón. O sea, yo te estoy hablando no de un dolor de cabeza, no de una estéril que oramos y parió. Te estoy hablando de milagros parecidos a los milagros que Dios hizo a través de Moisés. Cosas locas. Pero yo te estoy hablando que después que yo me convertí, mi vida era orar. Mi vida era buscar a Dios.
Yo viví tan consagrado en el Señor, que esto no debo decirlo en cámara, que yo veía mujeres con ropa corta, enseñando su seno, mujeres en cuera, y yo no sentía atracción por ellas, no sentía deseo, no sentía nada. Y yo un día dije, pero cuidado si se me murió el pajarito. Pensé así, que cuidado si se me había muerto, porque yo veo de todo, yo no siento nada ni nada. Y llegué a la casa y cuando me estaba bañando, dije, me ve. Y hice algo ahí que no debí de hacer, pero quería ver si estaba vivo. Y cuando digo, no, yo estoy bien, estoy vivo. Varón, esa consagración, vivir así, que tú no sientes, que ves mujeres y no sientes nada por... Esa vida yo la viví, varón. Yo he sabido, está en el suelo, pero yo he sabido estar pegado del cielo, bien pegado del cielo. Usted pregunta y yo respondo. Wow, muchas experiencias. Yo que desde que tengo, que una enseñó hace 17 años, lo he visto predicar, contar de las vivencias, de las experiencias, de las humillaciones que le han hecho, cómo Dios lo ha engrandecido. Quiero que nos cuente de otra experiencia donde usted vio a Dios palpable y poderosamente. Varón, si yo te cuento de cosas que yo he visto a Dios obrando así palpablemente, son cosas... Yo le hago la pregunta porque esta generación se desconectó de lo espiritual y de lo sobrenatural. Y yo sé que con estas experiencias, que usted es un hombre que yo lo he visto ministrar, y yo sé cómo la manera como Dios lo usa en liberación, milagro. Y yo creo que esta generación puede entender que todavía Dios tiene hombres y mujeres en la tierra que saben vivir y manifestar las experiencias del cielo. Mira, una vez yo tenía que predicar en Sabana de la Mar. Eran 2 días que me tocaban y habían 2 días que le tocaban a Juan Carlos Harrigan. Ese play estaba... Tepe. Juan Carlos ya estaba en su apogeo. En realidad, si tú hablas para el Cibao de mí, yo duré 2 años que el Cibao era de Johnny Herrera. Metiviel terminaba los cultos en su iglesia tempranito para salir corriendo donde yo estaba predicando. Varias veces lo hizo Metiviel. Yo el Cibao lo peinado. Y eventos grandes en el Cibao. Pero para los lados del este, en realidad yo entré a muchos lugares, pero lo que es Sabana de la Mar, por ahí a mí no me conocían. O sea, todo el que fue a ese evento fue a ver a Harrigan. Juan Carlos predicaba miércoles y jueves, y a mí me tocaba viernes y sábado. Yo, como Sabana de la Mar es tan lejos y el camino es difícil, yo aproveché y me fui el jueves temprano para estar en la última noche de Harrigan, acostarme tranquilo, descansar, orar, y entonces el viernes yo entrar descansado. Harrigan predicó, y cuando él terminó de predicar, él me vio. Me dijo, profeta, ¿tú estás aquí? Digo, sí, vine hoy, Harrigan. Dale para la casa del pastor, allá hablamos. Se montó en su vehículo, papá, y salió. Yo prendí la guagua mía, yo también tenía una jipeta en ese tiempo. Y arranqué y nos juntamos en la casa del pastor. Cuando llegamos a la casa del pastor, me dice Harrigan, profeta, me voy a comer un sancocho que hay ahí adentro y me voy de una vez. Le digo yo, Harrigan, pero ¿y por qué te vas a ir de una vez? Está llovinando, esta carretera es mala, tú tienes tu hotel pago, quédate y te vas mañana temprano. No, profeta, desde que me come el sancocho me voy.
Yo no pude convencerlo para que se quede. El hombre dijo que se iba. Y me dijo, ora mucho, que aquí hay mucho demonio. Ora, profeta, que hay mucho demonio. Fue tan tal que en esa actividad yo vi a Richardson, el de San Pedro, grabándola. Y esa actividad no se subió a las redes. Ni ministración, ni mensaje, ni nada. Porque en esa actividad Harrigan no pasó absolutamente nada. Cuando te digo nada, es nada. Y Harrigan es un general. Sí. A Harrigan yo lo saludo. Le hago el saludo. Ese es un hombre de Dios. Y un hombre que yo sé que de oración. Harrigan es un general. Joven, pero general. Y él se fue. Y yo me quedé en el hotel. Conmigo andaba un mocho que le falta una pierna llamado José Canela de Sabana Perdida. Andaba Camilo Ogando, que es de Villa Carmen. Andaba Daniel Encarnación y andaba Wilmer Marmolejo. Ellos andaban conmigo. Y yo me quedé en el hotel con Canela y a lo demás se lo mandé a un pastor para que me le diera hospedaje. Y yo recuerdo que prediqué el jueves y Dios me usó alargando brazos. Fue tremenda esa noche. Pero en la segunda noche yo agarré y le dije al pastor, mándeme los muchachos para el hotel, y le pagué habitación a ellos con mi dinero para que ellos vinieran al hotel. Cenamos del pastor el viernes y en la noche lo metí en mi habitación a todito y le dimos como desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana sin parar orando. Y ya a esa hora le dije, váyanse a descansar, acuéstense. Pero cuando despertaron, lo mandé a buscar otra vez. Y comenzamos a orar como hasta las 4 de la tarde. Fuimos ante el pastor y comimos algo. Y volvimos para el hotel. Y comenzamos a orar otra vez como hasta las 5 y pico o las 6. Y entonces ya a las 6 y pico, 7 de la noche, váyanse, que nos vamos. Y se bañaron y nos arreglamos. Y cuando fuimos a esa actividad, busquen el video en las redes. Yo no pude predicar. Ahí cayeron más de 300 gente endemoniados. Y no solamente endemoniados, sino que también en un don de ciencia, pegándomele a la gente. ¿Tú conoces una persona que tiene problema en tal y tal y tal lugar? Sí, no puede tener vergüenza porque Dios la va a sanar. ¿Quién es? Soy yo. ¿Tú conoces una persona que tiene tal problema en tal pierna, así, 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 así? ¿Quién es? Soy yo. O sea, fueron como 20 minutos, 15 de predicación y como 3 horas de ministras. Fue terrible. Terrible. Dios mío. Pero ahí, en esa experiencia de ese evento, ¿tú sabes qué fue lo que pasó? Que la gente fue con los ojos puestos en el hombre y no puestos en Dios. Y Dios no hizo nada, absolutamente nada, a través del conocido, del famoso. Y lo hizo todo a través del que nadie conocía, que fui yo. Entonces hay que tener cuidado. Eso es peligroso cuando nosotros ponemos los ojos en el hombre y no en el Dios de ese hombre. Usted que ha caminado y ha conocido y ha compartido escenario con muchos hombres de Dios, tiene muchos testimonios, muchas experiencias que contar. Usted tiene una experiencia con uno de los generales y hombres que más yo respeto y admiro, Randy. como es Randy Island. Quiero que nos cuente de esas vivencias junto a este hombre de Dios. Oh, Randy, varón. Mira, hablando de Randy, yo no he visto un hombre que tenga el corazón que tiene Randy. El hombre es que más predicador en esta vida, hablando dominicanamente hablando, que más predicadores ha ayudado.
ha sido Randy Island. Randy no tiene temor de soltarte un micrófono. Randy no tiene miedo de ser reemplazado por nadie. Wow. Ese viejo sabe lo que él tiene. Ese viejo sabe lo que él porta. Randy me vio a mí, que me entregó, él mismo me entregó el micrófono sin conocerme, en la iglesia del pastor Popa Ventura, ahí en la calle Moca, por Villa Agrícola. Me dieron una oportunidad, él mismo me la dio, para que yo hiciera un clamor. Y se metió Dios y le preguntó al sargento Medina, ¿quién es ese muchacho? Medina le dijo, ese es Johnny Herrera. Un día yo lo llamé y se lo puse por teléfono a usted, cuando usted estaba de bandejol en Santiago, él. Y le dice, Randy, dile que mañana va a predicar él aquí. Óyeme, un lunes que vino gente de Liapiña, vino gente de todos los campos. Y ese evento estaba nublado de gente, que si él había querido, había dicho, profeta, voy a tener que predicar porque el pastor, tú sabes. No, él mismo me entregó el micrófono para que yo fluya. Él mismo me lo entregó. Eso fue terrible. Ahí en ese lugar, como fluí en el mensaje y ministramos juntos. Ese Randy Island le entregó un evento a Harrigan en Estados Unidos, que lo transmitieron por Radiovisión Cristiana, donde Harrigan salió diciendo, veo una antena, y esa antena fue Randy que le entregó ese evento. Hay un Randy Cleto de Villamella que está subiendo, que Randy también lo está ayudando y moviéndolo. Randy es uno de los hombres que más predicadores ha ayudado. Randy no simple y llanamente un general. Para mí Randy es general de generales. Wow. Hablar de Randy, hay que conectarse con Dios para saber lo que uno va a decir de ese hombre. Usted contó en una de sus predicaciones que usted fue a un evento de Randy. Sí, pero cuando yo voy al evento, de Randy, yo llego al evento. O sea, yo estoy en Higüey y me dice un amigo mío, Johnny, como tú no tienes predica hoy, Randy está en Verón predicando, vamos para la campaña para allá. Entonces, cuando cogemos para allá, que llegamos al evento, yo fui a subir a la tarima. Ya él y yo hubiésemos hablado por teléfono, pero él no me conoce. Entonces, como él no me conoce personal, yo quise subir a la plataforma para saludarlo y decirle, Johnny Herrera, Randy, el que habló con usted por teléfono cuando el sargento Medina llamó de donde Van der Hall. Yo quería presentármele para que me conozca personal. Pero entonces una hermana que andaba con él le dijo a los sugieres, no, que aquí no va a subir más gente, que esto está lleno. Y la plataforma estaba vacía, ahí no había gente. Y una plataforma grande. Pero ella dio la orden que no dejen subir a nadie. Y los sugieres me dijeron, ministro, no puede subir. Ella dijo que no. Y yo me sentí avergonzado y abochornado. Me sentí triste. Y quise decirle, yo soy un evangelista, sierva también, usted oye. Pero Dios me dijo, a silencio, cállate. Fue duro hacerle el silencio, pero me callé. Entonces ahí fue que en la iglesia de Popa Ventura, allí en La Moca, ahí fue que me dieron la oportunidad. Porque no pude conocer, él no me pudo conocer personal en Higüey. Entonces aquí en La Moca, por eso es que él le pregunta a Medina, ¿quién es ese hombre? Y Medina le dice, ese Johnny Herrera. Entonces ahí es que él le dice, dile que él predica mañana. Cuando yo prediqué, que Dios me hizo terrible, que se terminó el culto, entonces salimos para la casa de Popa Ventura, que Popa Ventura vive allí en Buenavista Segunda, creo que es, y vinimos para acá. Y hicieron un jugo de toronja, y la sierva que me apió de la plataforma ha ido y me ha llevado una copa de jugo, y se para ahí. Le digo yo, sierva, puede sentarse, que yo la llevo. Y dice ella, no, siervo, ministro de Dios, termine, que yo la llevo yo. Entonces, ella me está sirviendo el jugo
pero ella no sabe que fue a mí que me apió de la plataforma. A ella se le olvidó. A ella se le olvidó. Entonces después me tocó predicar en un retiro en Boca Chica, donde una hermana llamada Giselle, que el esposo le llama Moreno, que tienen un picapollo. Y cuando termino de predicar, que yo llego a la casa de Moreno, ahí me encuentro con Randy, que andaba como con 14 gente, que se iba ya para su casa, y le hicieron una comida en la casa de Moreno Picapollo. Cuando yo llego, ya nos conocemos. Me dice, profeta, bendiciones. ¿Tú conoces a esta gente? Digo, sí, yo los conozco, Randy. Y entonces le dice el dueño de la casa, Randy, a Johnny lo conocimos primero que usted, Johnny es de aquí. Y nada, le digo yo, Randy, voy a ir a cambiarme esta ropa que estoy sudado, yo salgo ahora, permiso. Y fui, me quité la ropa, me puse un jean, me puse una chancleta, un t-shirt y salí para afuera. Pero ya no hay silla vacía, no hay donde sentarse. Y la sierva que me apió de la plataforma también estaba ahí, ella siempre andaba con Randy, o andaba, y se paró de su silla. Ministro, siéntese, déjeme servirle la comida. Y dejó su plato que estaba comiendo y fue y me sirvió mi comida y me dio su silla para que yo coma. Pero ella no sabe que a mí fue que me apió de la plataforma. Ni yo se lo dije ni se lo voy a decir. Porque el mismo que te pisa, a ese mismo te va a honrar. Dios mío. El mismo que no cree en tu llamado, ese mismo es que va a ver tu video. Wow. La gente que te pone el pie para que te caiga es la gente que te va a ver corriendo. Dios es experto exaltando al que se humilla y humillando al que se exalta, profeta. Wow. Yo sé que usted tiene muchas vivencias, mucho. Bueno, con decirle que hace 2011, 2012 por ahí, si mal no recuerdo, en Radiovisión Cristiana escuché un mensaje suyo traducido al inglés del paralítico de Bethesda. Eso fue impresionante, de verdad que siempre lo he admirado, y sé de esas vivencias que usted tiene, esas experiencias. ¿Cómo ha sido el ministerio de Johnny en cuanto al área de liberación, de libertad? Porque yo lo he visto cómo Dios lo usa. Sí, en el área de la liberación, mira, cuando yo viví en Los Tres Brazos, que duré un tiempo en Los Tres Brazos, donde yo tomaba un micrófono para predicar, tú podías estar seguro, 100% seguro, que mínimo endemoniados caían 10 y 7 gente, como poco, endemoniados, comiendo tierra. Y en el área de los milagros, hemos visto a Dios haciendo milagros grandes. Yo he visto a Dios sanando cáncer. Wow. Cáncer, no di que como muchos, no, que creen que tenía cáncer. No es que creen. Cáncer diagnosticado. Y hemos orado y el cáncer ha desaparecido, no al año. Instantáneo comienza a desaparecer el problema. Yo he orado por gente con quíter diagnosticado y he orado por ellos y le he levantado una ofrenda ahí mismo en el evento para que vaya al otro día al médico y me traiga los resultados. Y han venido con los resultados que la enfermedad no está. Yo he visto milagros de toda clase. Y aún así, yo viendo tantos milagros, hubo una vez que, por cierto, creo que Wilmer Marmolejo me dijo, pastor, Dios que lo usa a usted tanto en milagros, porque él lo veía con sus ojos. Me dijo, ¿y por qué usted bebe tanta pastilla? Y yo me sentí triste, me sentí afligido cuando él me dijo eso. ¿Se sintió confrontado? Sí, me sentí triste, me sentí afligido, porque al él ver todos los milagros que Dios hace a través, que él lo ve con sus ojos, no di que invento, no, cosas reales. Entonces al él ver tantas cosas,
que Dios hace a través de mí, y a cada rato me ve bebiendo pastillas, me decía, pastor, pero ¿y si Dios, por qué Dios lo usa a usted tanto en milagro y yo lo veo a usted bebiendo tanta pastilla? Yo me sentí afligido y creo que no supe ni qué responderle. Y lo que me fui a la Biblia y pude pensar en la historia de Pablo. Pero el por qué, antes que usted toque, ¿por qué Johnny bebía pastillas? Se sentía uno adolorido, achaque, quebrantado. Pero lo lindo del caso es que Dios sabe que usted está haciendo un milagro. No, lo lindo del caso es que iba al médico y me hacían estudios de toda clase y los estudios salían bien, nunca me hallaban nada. O sea, no me hallaban nada, absolutamente nada. Yo tengo estudios que si yo te lo enseño, tú lo que vas a decir, pero el cuerpo suyo lo cogieron para experimento. Porque a mí me hacían de todos y no me hallaban nada. Y yo siempre vivía con un achaque. O sea, no sé si el mismo Dios lo permitía para que yo no me sintiera grande, me sintiera la última Coca-Cola del mundo, porque hay personas que si logran escalar ministerialmente en las manifestaciones que yo he visto en el ministerio, yo te aseguro que exigen para predicar, exigen tanto, exigen un lugar así, un sonido así, o si no, no van. Mas, sin embargo, yo en 20 y pico de años nunca he exigido nada. Yo he ido a lugares que me honran, súper honrado, pero yo he ido a lugares que he gastado más de gastos personales que de lo que me dan. Y nunca he encontrado la forma de poner una tarifa. Yo me siento a veces chueco y creo que si hago una cosa así me termino de morir. Hay otros que no, que ponen su tarifa, ponen sus condiciones. ¿Sabes la gente que me llama y cuando yo le cojo el teléfono me dice, ay pastor, yo pensaba que usted no me iba a responder? Digo, ¿y por qué? No, porque el nivel de su ministerio, y hay personas que también tienen ministerio así como usted, y yo lo he llamado y ni me responden. No, yo le respondo. Y oro por gente por teléfono. Y hablo con gente por teléfono, 1 hora, 15 minutos. O sea, yo vivo siempre siendo sencillo y normal, porque yo entiendo que lo que pasa en el ministerio que Dios me ha puesto en la mano nunca ha dependido de mí, siempre ha dependido de Dios. Todos los hombres de Dios, usted hace un momento decía, tienen altas, tienen bajas, viven procesos en su vida. ¿Cuáles han sido esos procesos que lo han marcado y que usted ha entendido que han sido fuertes para usted, y que si Dios no estuviera con usted, usted no hubiese podido soportar esos procesos? Mira, yo he pasado por situaciones, yo he estado en situación económica súper bien, pero me he visto en situación económica faltándome un peso para comprar un huevo. Muchas veces me he sentido bien de salud, otras veces me he sentido quebrantado. Son procesos que he vivido, pero el proceso más fuerte que yo viví fue una separación matrimonial que yo tuve. Ese fue el más grande. Todo el que me conoce y estuvo cerca de mí y conoció mi matrimonio, tú sabes cuál es la palabra que ellos dicen. Johnny puede tener cualquier falta, pero buen padre y buen esposo, ese siempre lo ha sido. Esa es la palabra que sale de la boca de todo el que estuvo cerca de mí. Yo soy loco con mis hijos.
y fui loco también, perdón por la palabra loco, que es un lenguaje dominicano, Sí. que uno expresa, con la mamá de mis hijos. Pero pasaron cosas que no quiero hablarla acá, por un tiempo muy largo, donde se buscó solución por todos los medios, a través de pastores, a través de la oración, a través de terapeuta familiar. Yo busqué por todos los lados, varón, pero no hubo resultado. Y al final, yo nunca me vi separado, nunca pensé en tener otra familia, nunca, eso pasó nunca por mi mente. Pero al final no hubo opción y mi matrimonio se partió, se rompió. Cuando yo vi que la mamá de mis hijos buscó un camión y yo la vi recogiendo y montando en el camión para irse para Puerto Plata, y yo sabía que mis 2 hijos se me iban para Puerto Plata, yo caí llorando, me caí, temblé, llorando como un niño, no solo lágrimas, también grito. Y salí corriendo, me fui. No terminé de ver que se llevaran todo. Me fui llorando. Porque se me estaban despegando. Se me estaba despegando el alma. Cuando tú eres un buen padre, que tú amas a tus hijos. Cuando un hijo mío se enfermaba, yo salía corriendo para la maternidad, yo con mi hijo al hombro, corriendo como una mujer con su hijo para la maternidad. Si había que hacer un té, yo salía a buscar hoja de naranja, de lo que sea, para mis hijos. Mi casa vivía llena de comida, la nevera, un callejón lleno de yuca, de plátano, comida. Si mis hijos estaban bien, yo estaba bien. Y cuando yo vi que mis hijos se me lo llevan para Puerto Plata, que yo sabía que me iba a ser difícil yo verlo, a Casmerle y a Yadiel, se me rompió el alma. Yo pasaba noche llorando. Yo pasaba noche llorando y la almohada la bañaba de lágrimas, porque me llegaban momentos que quería ver a mi muchacho y mis muchachos estaban en Puerto Plata. Y fue duro para mí el proceso. Me debilité espiritual. Me debilité espiritualmente, me debilité, cometí errores, me vi en el suelo. Ahí fue que perdí el número de teléfono, porque lo saqué del celular para que los pastores no me inviten a predicar, porque yo sé que yo no estaba bien, que estaba mal. Y comenzaron a cerrarse puertas y a cerrarse puertas, pero la gente la cerraba sin saber cuál fue la causa de la separación, porque la mayoría de veces cuando pasan problemas, siempre el hombre es El culpable. el culpable. Siempre el hombre es el culpable. No puedo decir tampoco que la mamá de mis hijos me fue infiel, porque el problema no era infidelidad. Yo nunca les hallé un mensaje de un hombre, ni la vi en cosas raras de maña. Habían otras cosas que eran bien fuertes, que
se buscó solución y no se pudo, y lamentablemente pasó esa situación, y ha sido fuerte. En estos días yo tenía un evento y me llamó una pastora y me dio fecha y todo para Nagua, un evento que hacen todos los años. Como a los 5 días me llamó y me preguntó: Johnny, ¿usted es recasado? Y yo no puedo hablar mentira. Yo no puedo hacer lo que han hecho otros. Yo conozco una persona que se separó de su mujer como con 5 muchachos, se casó con una sierva, y él va a los lugares con la sierva y llega como que son amigos. O sea, no como que esa es su esposa, ni se tira una foto con ella y la sube a las redes. Entonces yo no puedo vivir una vida así, agachado. Ya el que me quiera aceptar, me acepta, y el que no. Y la pastora me llamó y me preguntó que si yo me era recasado. Le dije que sí, que yo me volví a casar. Y la pastora me dijo: yo lo sigo en las redes, usted es un hombre de Dios, yo veo como Dios lo usa, pero el concilio de nosotros en cuanto al recasamiento, esto y esto y esto, y vamos a tener que suspender la actividad. Y se suspendió. ¿Entiende? O sea que yo le aconsejo a todo predicador que tenga situaciones en su matrimonio que luchen lo más que puedan. Como yo luché lo más que pude. Lo más que pude. Y yo le aconsejo: lucha hasta que tú puedas, busca solución, no te separes todavía, vamos a ver qué pasa, porque yo sé que si se separan, yo sé lo que yo he vivido y yo sé lo que ellos van a vivir. Aunque hay personas que se separan y no pasa nada, pero no son personas conocidas casi, son gente que están subiendo, pero ya después que uno tiene un nivel donde ya tú eres muy conocido, yo tengo que andar con cuidado, porque donde quiera se me aparece una gente: usted Johnny, yo lo conozco a usted. O sea, un día salí yo a evangelizar, que teníamos una campaña en la iglesia que yo pastoreaba, y había una joven súper linda, muy hermosa, que estaban caminando cerca, y yo la invité a la campaña. O sea, yo la invité a la campaña, y lo más lejos que yo tenía, o lo que menos yo pensaba, era que me conocía la muchacha. Me dijo: usted, yo lo conozco. Ajá. Sí, el hermano mío dio una actividad en la cancha de tal y tal lugar, y a usted fue que lo invitó a predicar. Digo yo: sí, fui yo. Imagínate que yo, pensando que esa muchacha no me conoce, me había puesto de fresco. Por eso un impío. O sea, que ya cuando tú tienes X nivel y te conocen, ya tú, si pasa algo semejante, el golpe es demasiado fuerte. Sí. Hay una presencia, aquí hay un quebrantamiento fuerte. Quiero preguntarle a Johnny: ¿cómo Johnny pudo superar esta separación? ¿En qué usted se aferró para poder una vez más levantarse? Bueno, ministro, yo te voy a ser sincero. Cuando me vi casi agonizando, espiritualmente hablando, Dios como me confrontó el espíritu, y yo mismo me dije: pero este no es Johnny Herrera, este no es el hombre de Dios, esta no es mi vida. Y hice como el águila, que el águila llega a los 40 años y entra en un proceso que tiene que tomar 2 decisiones: o se deja morir o se restaura. Y yo tomé la decisión del águila y dije: me voy para el monte, y me voy a internar en el monte hasta que Dios haga algo. Y me fui a un monte allá mismo en San Juan de la Maguana, y duré en ese monte aproximadamente
45 días casi duré yo casi en ese monte, orando, amaneciendo en el monte. Ahí no había agua, ahí yo llevaba un botellón para cepillarme y para beber, pero para bañarme yo salía todos los lunes del monte y bajaba al can de mi mamá y me tiraba mucha agua, me bañaba bien bañado. Pero ya a las 6 de la tarde, 5 y pico, 6, ya yo iba subiendo para el monte y duraba en el monte otra vez lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y el lunes volvía y salía a bañarme. Y cuando entré a ese monte, la gente comenzó a darse cuenta en San Juan que yo estaba metido en ese monte, y Dios usaba gente como los cuervos que usó con Elías. Subían gente, me llevaban jugo, manzana, uva, guineo, lechosa, me llevaban fruta, me llevaban de todo para ensalada, y así sobreviví yo todo ese tiempo metido en ese monte. Y de ahí salió Johnny, ya no morimundo, salió renovado y restaurado en Dios. Después de ahí, y termino con esta pregunta, yo sé que usted tiene algunos compromisos. Después de ahí, ¿qué cosas cambiaron en su vida espiritual y qué aprendió de ese proceso que lo marcó? Como te digo, aprendí algo. Antes de yo pasar por ese proceso, andando en un vehículo, un Cherokee de 1 millón, casi 1,5 millones de pesos, usando trajes caros, con prenda de oro en la mano y con 200 y 300 mil pesos en una cuenta. Era mucha la gente que se me brindaban. Ministro, cuando tenga campaña quiero que me lleve, me quiero mover con usted. No uno ni dos, muchos. Y cuando la gente me vio en baja, ni siquiera me llamaban. Y ese proceso me enseñó a conocer cuáles son los amigos verdaderos que te aman por lo que tú eres y no por lo que tú tienes. Cuando tú estás arriba, todo el mundo quiere andar contigo. Todo el mundo quiere andar detrás de ti. Vamos a ver si cuando tú estés en baja, en proceso, esa gente que manifiesta ese amor cuando tú estés en alta, lo manifiesta cuando tú estés en baja. Yo tengo un amigo que ese yo no lo veo como un amigo normal, ni como un siervo de iglesia. Para mí ese es mi hermano. Ese nunca me dejó. Se llama Daurin Sedano. Ese tuvo todo el tiempo en medio de mi batalla, en medio de mi proceso. Todo el tiempo. Él me llamaba, profeta, ¿comió? No, profeta, todavía. Pero ¿y cómo usted no ha comido a las 5 de la tarde? Digo, profeta, que ahora mismo no hay nada, ni gas, que se fue el gas. Quita el tanque. ¿Cómo? Pero venga acá. Y llegaba en el carro. Íbamos y echábamos 2 galones de gas y 3. Y me dejaban 1,000 y a veces 500 pesos. Tenga, haga algo. Ahí hablamos al paso. Nada más vine a eso. Y no lo hizo una vez, ni 2 veces, muchas veces. Y hasta el día de hoy seguimos siendo verdaderos amigos. Wow. Tengo otro amigo que lo voy a mencionar en público aquí, que tenemos 20 años conociéndonos, y ese todo el tiempo ha estado ahí. En los momentos buenos, cuando estábamos bajo bendición, y también en los momentos de prueba. Se llama José Canela. Porque hay amigos que están contigo por un trato. Por temporada. Pero ese no, ese ha permanecido ahí, fiel. Fiel de verdad, amigo de verdad. Ese yo lo veo como si fuera un hermano. Hace un ratico estuvimos hablando, estuvimos compartiendo, me llamó que llegó de Estados Unidos y me tiró ahí para algo que me quería decir. Y es un amigo.
Y no digo que un amigo porque pueda darme cualquier cosa, sino porque ha estado siempre sin faltar. Entre algunos otros más que yo tenía, le llamaba amigo a todo el mundo antes, ya no. Ya yo los amigos los clasifico. Wow. El proceso me enseñó a conocer quién es allegado y quién es amigo de verdad. Dios mío. Sí, profeta. Johnny, gracias. Gracias por venir y compartir. No todo el mundo puede abrir su corazón de la manera que usted lo hizo. Y yo sé que en este mismo instante hay muchas personas que están siendo quebrantadas y están siendo identificadas con su testimonio, cosas que no sabíamos, que usted abrió su corazón y las dijo acá, para que la gente a veces pueda ser un poquito más compasivo y misericordioso a veces con los ministros que también lloran. Los pastores se deprimen, los pastores caen, porque estamos en este mundo, y mientras estemos en este mundo, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Gracias una vez más, de verdad, muchas gracias. Quiero preguntarle, ¿por qué vía las personas pueden comunicarse con usted? ¿Cómo pueden seguirlo? Si de algún país, de algún lugar, quieren invitarlo. Hermano, este es un hombre que usted puede entrar a YouTube y buscar Evangelista Johnny Herrera, y es impresionante la manera como Dios lo usa en Liberación Milagro. Yo, que desde que me convertí, lo veo, la manera como Dios lo ha levantado, que se ha juntado con muchos hombres de Dios muy famosos, y él aún ha mantenido esa humildad que lo caracteriza. ¿Cómo las personas pueden seguirlo? ¿Cómo pueden buscarlo? ¿Cómo pueden comunicarse con usted? Sí, yo en las redes sociales, en la página del Facebook, aparezco como Johnny Herrera. Mi nombre es un poquito delicado de escribir, y quizá por eso hay gente que no lo encuentran, porque hay que escribirlo con J-H-O-N-Y. J-H-O-N-Y. Johnny Herrera. Hay dos Facebook, que son los dos que yo uso, y en los dos tengo chaqueta blanca. Hay unos 4 Facebook que aparecen, que uno perdía la clave en ese tiempo y se perdieron, que esos Facebook yo no los utilizo. O sea, solamente los 2 de chaqueta blanca son los que yo uso. Y en YouTube, así mismo, Pastor Johnny Herrera, y aparecen los videos. Y en cuanto al número de comunicación, 829-601-0485. Ese es mi número para la persona poder comunicarse conmigo. A ese número usted adelante le va a poner, si está en otro país, +1. Y va a marcar entonces el número, signo de más, y pone el 1 y el contacto que dio el hombre de Dios. Hombre de Dios, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por venir y bendecirnos. De verdad que yo en lo personal he sido muy bendecido con este testimonio. Pues lloramos todo el mundo. Sí, aquí. sí. No pude ver al varón allá porque está por allá engorrado por el frío. Sí. Pero aquí usted y yo hoy se nos mojan los ojos. Y yo sé que también el que está ahí conectado también fue muy bendecido con este poderoso contenido. Así que usted que está ahí, gracias por estar aquí pendiente. Compártalo, por favor. Envíeselo a alguien que alguien necesita escuchar este testimonio. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.